presentarme un minuto. Soy Carlos Reyes Saos, soy ahora socio de Ethics. Antes fui socio y director de la práctica de PricewaterhouseCoopers de privacidad, derecho de propiedad intelectual, industrial, etcétera. Y ahora estoy en Ethics, que es pues, un despacho vagos, pero donde tenemos matemáticos, desarrolladores, ingenieros de software y que también nos dedicamos mucho a la tecnología friki, como veréis al final de la presentación. ¿De qué es lo que vamos a hablar? No le hagáis mucho caso al título de mi ponencia, porque aquí mi libro es hablar de uno de los pétalos de la margarita, que es el consentimiento y, sobre todo, cómo se está aplicando prácticamente. Sé que en el auditorio hay abogados y no abogados, así que, aunque hay terminología jurídica de sobra, yo voy a intentar explicarlo un poquito más lento, porque tengo más tiempo, sobre de qué va esto del consentimiento, ¿no? Entonces, la presentación está dividida en tres partes. Primero vamos a hablar del lío del consentimiento en el reglamento. Segundo, de qué están haciendo las empresas más punteras, y en este caso, dado que todos vamos a una sociedad digital y ya nos lo hemos creído, vamos a ver lo que está haciendo pues, Facebook, Google, un poquito, aunque están o estaban fuera de la aplicación, o ellos creían que estaban fuera de parte de la aplicación, pero cada vez se aplica más el reglamento, vemos también cómo se está adaptando a la normativa europea, o ellos dicen que se están adaptando. Y luego, al final, como vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de todas las herramientas que, desgraciadamente, parece ser que van a ser necesarias con el reglamento para intentar cumplir con sus obligaciones, ¿no? Entonces, a mí, antes de entrar aquí, cuando alguien me dice, bueno, destaca cuál es la mayor novedad del reglamento, otro de los pétalos, accountability. Realmente no quiero entrar mucho en ello porque entraríamos aquí en una discusión, Javier y yo, por lo menos, sobre lo que es la inversión de carga a la prueba y mil cosas más, ¿no? Y si esto viene del derecho anglosajón o no. Pero esto supone una revolución absoluta, porque no solo tenemos que ser honrados, sino parecerlo y, además, poder demostrarlo. Y esto, de alguna manera, se transmite a lo largo de todo el articulado del reglamento. Cualquier tipo de obligación se convierte en una tarea o proceso que nosotros tenemos que, de alguna manera, poner en marcha para poder recoger evidencias, para poder decir que hemos cumplido. Es, evidentemente, lo que ha dicho Javier, privacy by design, privacy by default, pero a nivel práctico es mucho más en cuanto a las tareas que hay que realizar. Y esto hay que tenerlo en la cabeza porque el principio de accountability o responsabilidad proactiva, que está en el 5.2 del reglamento, determina que precisamente tiene una de las peores sanciones posibles, que es hasta el 4% de los ingresos totales. Y si estamos en un grupo, veremos si es el de la empresa infractora o la del grupo, etcétera. Así que realmente crea bastante incertidumbre económica en su aplicación. Pero es un principio básico y es un principio nuevo. Y ahora veremos lo que significa. Entonces, yo voy a hacer un repaso muy breve de la historia. Además, aquí está Javier, seguro que podrá decir si lo hago bien o no. Pero vamos a empezar un poco a conceptos muy básicos. El consentimiento básicamente viene recogido en lo que es el artículo 6 de la LOPD, ¿no? Y cito, porque es muy interesante, es toda manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica, informada, bien, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen. No voy a entrar en cada uno de ellos, pero todos sabemos ahora mismo qué tipo de cláusulas de consentimiento utilizamos con la LOPD. Así que nos vamos al nuevo artículo y vemos la definición jurídica y hay una cosa que cambia básicamente. Una declaración o una acción afirmativa. Y estas pequeñas palabras, que están en el artículo 7, junto con el considerando 171 que ha citado Javier y otro que está también escondido por ahí, que es el 32, esto, el que no entienda cuáles son las novedades, se tiene que leer esos tres pequeños párrafos, a ver si los entienden, y ahí tiene todos los cambios. ¿Y cuáles son los cambios? Pues vamos a entrar un poquito en materia. Este es un slide de abogado, es decir, con mucha letra, pero la parte de arriba intenta un poco hacer un resumen general para enterarnos de qué ha ocurrido. Efectivamente, el consentimiento tácito es una cosa que se inventó y yo creo que también existía ya en la LORDAT y que venía de alguna manera recogiéndose. Digo que existía en la LORDAT porque había gente que ya lo practicaba, de facto. Entonces, lo que venía a decir de una manera es, oiga, si yo le pido a alguien consentimiento para tratar los datos y el señor no se opone, pues consideré que el que da la callada por respuesta es una acción afirmativa. Evidentemente, este concepto fue evolucionando y en la LOPD y con el reglamento de la LOPD, pues en un momento dado ya se establecieron una serie de mecanismos para poder demostrar por lo menos que se hacía el envío, que se recogían los que se habían devuelto, etcétera. Es decir, se nos recogía una serie de principios. Fue un mecanismo muy utilizado. No sé si ustedes recuerdan la primera vez que esto creó cierta controversia, que fue cuando en una factura de Telefónica apareció toda una ristra de una cláusula enorme y decían, usted no se preocupe, no tiene que hacer nada, pero si no dice nada, se entenderá que usted ha dado el consentimiento anterior. Y es donde mucha gente se dio cuenta del poder
que tenía esta manera de recoger el consentimiento. Hay muchos datos que están ahora en los ficheros que tratamos que históricamente se han basado en consentimientos tácitos y que han ido construyendo incluso nuevos datos basados en consentimientos, digamos, más expresos, pero que algunos antiguos a lo mejor siguen sosteniendo el consentimiento tácito. El hacer una auditoría de eso se está demostrando en la empresa, y aquí sí que ya doy datos, como algo imposible. ¿Por qué? Porque nadie tiene ni siquiera un histórico muchas veces de cuáles son las distintas formas de consentimiento, incluso dentro de un consentimiento expreso, qué finalidades pedíamos en un momento o no. Yo lo digo por lo que veo en el mercado. Aquí no hay quien se entere, con lo cual, muchas veces cuando a alguien le dices, oye, tienes que borrar los del tácito, si no los regularizas, dice, ¿y esos cuáles son? Pues me lo tendrás que decir tú. Dice, no tengo ni idea. Y crea un pequeño problema. ¿Qué pasa con el consentimiento expreso? Bueno, yo aquí he recogido palabras generales. Digamos que en la LORTAD que había un consentimiento, digamos, expreso, pero para todo tipo de cosas. La industria utilizaba una agrupación de finalidades. Evidentemente, según va evolucionando la normativa, empezó a ser un consentimiento expreso, pero para cada una, en principio, de las cesiones o de las finalidades, en principio, aunque también había cierta agrupación. Y utilizábamos muchas veces lo que nosotros llamamos un opt-out. Es decir, le teníamos que dar a la gente la posibilidad de oponerse a ese tipo de tratamiento. Estoy hablando de generalidades, porque si vamos a datos especialmente protegidos esto no funciona así, pero bueno, es para enterarnos un poco dónde estamos. Este es el consentimiento que hoy en día está más extendido, es decir, más incluso que el tácito. Muchas veces para determinadas finalidades tenemos las obligatorias, como ha citado Javier, que se consideran, por ejemplo, necesarias dentro del desarrollo de la relación en la que se basa. Muchas veces pedimos consentimiento a la luz de una relación comercial, de una relación contractual, de una relación laboral, y luego hay otras cosas, ¿no? Cesiones al grupo, tratamientos adicionales, etcétera. Bueno, la mayoría de las cláusulas hoy en día están diseñadas de manera que, si usted no quiere, se puede oponer, o por lo menos deberían estar en determinadas finalidades al menos. Bien, este consentimiento tenemos un problema, porque ahora veremos, y vamos a entrar en tal, que conforme al considerando 171, Javier ya ha dicho, dice, bueno, esto no es retroactivo, pero resulta que solo serán válidos, por entendernos, aquellas formas de consentimiento válidas de acuerdo con el texto actual del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, aquí viene uno de los grandes problemas. Si nos vamos, y no vamos a ir, pero yo se lo cuento, al considerando 32 del reglamento, empezamos a hablar de lo que se llama una acción positiva. Entonces, cuando describe el consentimiento, viene a decir que no será consentimiento del silencio, no será consentimiento de las casillas premarcadas, no será consentimiento a aquello que no requiera una acción positiva por parte del afectado. Y te dice, podrá ser consentimiento, por ejemplo, el marcar una casilla, por ejemplo, en servicios de sociedad de la información, parametrizar o de alguna manera elegir las características del servicio, o cualquier otra actuación de la que se derive que se está haciendo una acción positiva. Bueno, si cogemos eso y lo mezclamos con el principio de accountability, que lo tenemos que demostrar nosotros, la mayoría de las veces estamos todos terminando diciendo casilla, lo que llamamos opt-in, es decir, que alguien marque, porque va a ser la única manera de poder decir de alguna manera que este señor ha hecho algo. Porque lo otro está sujeto a interpretación y Javier ha estado en los dos sitios, yo diría que a veces la gente interpreta, bueno, como quiere. Entonces, cuidado, y nos deja a nosotros, encima con el principio de accountability, el problema de demostrar que eso lo hemos hecho bien. Así que, hoy en día, el gran problema del consentimiento de este petado de la Margarita es decir, si nos tenemos que adaptar por el considerando 171 al reglamento, y si el 32 habla de acciones positivas, y si el 5.2 de accountability o responsabilidad proactiva dice mejor que lo puedas demostrar, lo juntamos todo en la batidora, resulta que tenemos que ir normalmente a una casilla que pueda marcar y que podamos demostrar que el que la marca es él, el afectado. Y a que a partir de aquí ya puedo dar casi entrada al resto de la ponencia, porque aquí vienen cómo arreglar ese gran problema, ¿no? Y esto es realmente un problemón, porque si lo mezclamos con que la gente no tiene un histórico de los consentimientos, nos estamos dando cuenta que la mayoría de las empresas o los responsables de tratamiento están yendo a lo que llaman una campaña de, digamos, regularización general de los consentimientos. Primero, porque no saben aquellos que son inválidos per se, tácito. Segundo, porque no saben aquellos que están en distintos textos. Y luego, por otra cosa,
Hay una interpretación que también se está abriendo camino y es que se considera que en el opt-in va a tener que quedar muy claro cada una de las finalidades distintas para que el señor pueda libremente optar por una o por otra. Y si nos vamos a determinadas cláusulas que nosotros consideramos vigentes bajo la LOPD, veremos que tenemos una agrupación aún de finalidades. Así que se convierte en una especie de lo que se llama matriz del consentimiento. Es decir, regularizarlo a través de un consentimiento expreso, regularizarlo para todas y cada una de las finalidades y recogerlo. El recogerlo, además, tiene su gracia, porque el interesado nos va a poder decir, te di para scoring y para perfilado y tal, ya no me apetece. Y te va a poder hacer un opt-out, una cancelación, por entendernos, de su consentimiento y, por tanto, no una cancelación de los datos, pero es una cancelación de ese tipo de tratamiento, ¿no? Y esto es un poco el resumen de la cuestión. O sea, que este es el problema. ¿Qué ocurre? Que, bueno, encima hay consentimientos especiales. No voy a entrar mucho porque entraríamos ya en mucho detalle, pero evidentemente encima va a haber consentimientos del menor, es decir, una categoría especializada. Aquí se considera que, de acuerdo con el reglamento, es, digamos, aunque la Ley Nacional disponga una cosa, teóricamente deberíamos ver si en tratamientos de, digamos, de muchos países a qué baremo aplicamos. Nos ha pasado en compañías que estamos empezando a pensar, aplica a 13 años, porque así, de alguna manera, estaríamos considerando que es el mínimo, ¿no? Tenemos que hacer actividades adicionales de verificación de que es un menor. Tenemos muchas veces que determinar si en un momento dado nos lo va a dar los padres, si son los padres o no son los padres. Es decir, eso es un pequeño lío. Ya existía un tratamiento especial bajo la LOPD del menor y hubo un caso famoso de la red social 20, que era un paradigma de cómo establecer un protocolo voluntario pactado con la APD para poder identificar a los menores, claro, de su red social, ¿no? Pero ahora va a aplicar a todo el mundo. Y si entramos en tratamiento de categorías especiales de datos, solo les quiero decir que el consentimiento se nos complica, ¿no? Entonces, en las categorías especiales de datos es básicamente parecido a lo que tenemos de la LOPD. Hay algún tipo de especificación, porque ya hablamos de datos genéticos, biométricos, etcétera, pero requiere el consentimiento explícito. Entonces, el consentimiento explícito, ¿cómo se, de alguna manera, distingue del otro consentimiento? Bueno, hay aquí todo tipo de dudas, pero entramos en, muchas veces, aplicación de normativa, a veces sectorial. Por ejemplo, en el caso de la parte de lo que puede ser un consentimiento informado para un tipo de operación, etcétera, se nos mezclan distintas legislaciones y en un momento dado recomendamos, por ejemplo, sigue recomendando a la gente firma manuscrita. ¿Por qué? Para cubrirnos en salud. Aquí sí que tendremos que ver en un momento dado si nuestro tratamiento recoge alguna de estas categorías y determinar si tenemos que poner un plus. Un plus, sobre todo si estamos en el ámbito digital, para tener muy claro, sobre todo, la identificación y el consentimiento específico de esa persona y explícito, ¿vale? Bueno, y en todo este lío, ¿qué están haciendo realmente las empresas? Pues las más punteras lo están interpretando como les apetece, como suele ocurrir en estos casos. Es decir, ellos primero lo interpretan, luego viene detrás el regulador y les dice si lo ha hecho bien o mal. Realmente se basan en un principio. Han aplicado de alguna manera el Privacy by Design, incluso lo dice Facebook o lo dice Google, y determina el Privacy by Design, si no lo conocen, es un desarrollo de la Agencia de Protección de Datos de Ontario, creo que es, en la parte de Canadá, y en lo que establecían son 8 principios básicos. Uno de ellos habla sobre el principio de transparencia, ¿no? Entonces dice, lo mejor que puedes hacer en todo tipo de tratamiento es informar y darle el poder, en una posición que ellos llaman win-win, es decir, que todos ganen, de qué es lo que estás haciendo realmente con el tratamiento. Esto lo han recogido las grandes, las 4 grandes, tanto Amazon como Google, como Facebook, como se me está olvidando una, Apple, y están estableciendo una posibilidad de que tú autorregules tu consentimiento mediante una serie de menús totalmente accesibles en su distinto tipo de aplicaciones o en su distinto tipo de tal. Con esto pretenden demostrar, porque claro, como normalmente tienes un servicio con ello, tienes una identificación más o menos fuerte, imaginamos en unos casos incluso mediante biometría, por ejemplo en los Apple Phone, están intentando demostrar que el usuario puede en cualquier momento dado medir cuál es el consentimiento que ha dado. Realmente luego a veces tú das un consentimiento y ellos hacen otra cosa, pero eso es otra historia. Y tenemos ejemplos de ellos, ¿no? Pero incluso lo presentan como un avance frente a lo que debería ser el cumplimiento. Yo he estado en alguna conferencia de alguno de estos grandes en lo que dicen, mira, si es que nosotros al final
¿para qué vamos a querer impactar a alguien con una publicidad o una oferta comercial no deseada? Primero, nuestros anunciantes, muchos de ellos, nos pagan por, digamos, impacto efectivo. Segundo, estoy molestando a mis clientes. Entonces, Facebook, por ejemplo, establecía el hecho de que ahora cuando te llega una comunicación comercial, tú puedes decir nunca más de esta empresa o por qué viene esta comunicación comercial. Es decir, porque ha dicho que te gustan coches rojos y te estoy poniendo el Seat Toledo rojo. Ah, pues ya no la quiero o quiero esto. Desde un punto de vista de demostrar que están aplicando el principio de transparencia, no solo por la regulación, sino también por un interés económico. Eso está muy bien, siempre y cuando que luego apliquemos realmente lo que decimos. Y ahí también con el principio de accountability sería interesante. Aquí es el ejemplo de Facebook, el anterior era el de Google. En Google, que es el anterior slide, lo que podíamos hacer era editar todas nuestras opciones de privacidad. Entonces, este sistema nos da una pista de por dónde pueden ir los tiros. No tengo muy claro que esto goce aún de ningún tipo de beneplácito por ningún tipo de autoridad de control, pero sí que es una manera de decir, oiga, señores, estamos yendo a una relación cliente, el cliente es digital, a fin de cuentas, en estas empresas que toda la relación es digital desde el principio, qué mejor manera de demostrar que yo estoy cumpliendo con el consentimiento que darle el poder al sujeto para cambiar el consentimiento en cualquier momento y para tenerlo reflejado clarísimamente qué es lo que está haciendo. ¿Qué ocurre? Que como ellos reflejan las finalidades o lo que se puede hacer, no es exactamente lo mismo de lo que dice el texto del reglamento. Pero sí que nos da una pista de por dónde pueden ir los tiros para intentar regular estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué debería tener una herramienta que intentase gestionar los consentimientos desinteresados? La verdad es que hay sinergias clarísimas, porque claro, si tú tienes la capacidad de llegar a través de una herramienta, y no voy a recomendar ninguna, si tienes la capacidad de llegar a través de una herramienta a obtener el consentimiento, normalmente las herramientas pueden ser también a través de medios tradicionales, es decir, cuando es una capa, por ejemplo, con un call center, etcétera. Pero yo aquí, cuando hacía esta slide, me centraba más en la parte digital, que es la que creo que va a ser el futuro. Si nosotros tenemos una herramienta que de algún modo, web service, lo que sea, puede llegar a captar la obtención, tiene canal con el interesado y puede llegar a captar la obtención del consentimiento, automáticamente se nos abren otras posibilidades muy interesantes. Podemos recoger ahí, por ejemplo, también todo lo que son las peticiones de los derechos ARCO. Pues oye, tiene bastante sentido del mundo. Podríamos ir a la posibilidad de hablar de derechos nuevos como la portabilidad. Digo recoger la petición. Luego, ejecutar la portabilidad es otro mundo que seguramente requerirá otra herramienta y o un desarrollo a medida, pero por lo menos lo tenemos ahí. Pues puede tener todo el sentido. Puede también avisar de supuestas casos en los que queramos limitar el tratamiento por alguna razón. Pues hay veces que, bueno, pues podemos estar en una situación especial y además el reglamento siempre dice que los análisis de riesgos se deben hacer en función de las potenciales lesiones a los derechos y libertades de las personas. Puedo tener una situación en la que no quiero que determinados datos identificativos, que a lo mejor son inocuos, sean conocidos y yo puedo empezar a decir, oye, por favor, en algún tipo de texto libre, no quiero que estos datos se publiquen, aunque tú los trates. No hay ningún, o sea, se publiquen significa no los compartas ni siquiera con, digamos, nadie de tus partners ni nada por el estilo, aunque te permito que me hagan otro tipo de tratamiento, ¿no? Debería ser una herramienta que también pueda, voy bien de tiempo, ¿no? ¿Sí? Gestionar las respuestas y sobre todo, trazabilidad. Todo esto, que digamos que el click in the box es Carlos Rodríguez A, porque apareció por ahí un señor con una dirección IP dinámica y que papabim, papam, como no lo tengamos montado bien, con cualquier esquema que se nos ocurra, o bien una clave que le hemos enviado a un teléfono móvil porque tenemos el teléfono móvil y es una OTP, o bien porque tenemos un usuario y password por otras razones porque ya tiene un servicio de algo online con nosotros y le podemos pedir qué tal. O bien porque hay, como las tarjetas, hay una clave y una pregunta de cuál era tu nombre o el nombre de la mascota, me da igual. Que tengamos una posibilidad de identificarlo y de la trazabilidad del proceso. ¿Por qué? Porque no solo vamos a tener que demostrar que este señor era quien era, sino también que el proceso no va a poder haber sido alterado, porque si no, en sí mismo, la herramienta empieza a pecar de fiabilidad. Y como nosotros somos los que tenemos que demostrarlo, nos encontraremos también ante un problema. Entonces, si vemos, yo diría que las herramientas que se puedan presentar que quieran gestionar consentimientos tienen automáticamente una serie de sinergias adicionales.
¿Qué ocurre además? Esto es publicidad en mi despacho, así que voy a pasar rápido. Pero hay herramientas que hoy en día están de cumplimiento normativo que lo que intentan es gestionar el principio de accountability o la labor del DPO de una manera global. Es decir, tienen, por ejemplo, pues los inventarios de los tratamientos, no hay que declarar los ficheros, pero hay que tener un inventario de tratamientos de actividades. Tienen el tema de la evaluación objetiva del considerando 72, si el tratamiento es de nivel alto o si es de nivel normal o si no hay riesgo. Tienen, teóricamente, los análisis de riesgos, que cuidado, aquí es que hay mucha gente que no lo está viendo en su cuenta. La gente solo piensa que hay que hacer PIAs cuando hay que hacer un PIA. No. Hay que hacer, y lo dice clarísimamente el reglamento, análisis de riesgos para todos los tratamientos. Solo que en algunos casos tendremos que ir al proceso formal de, perdón, un PIA es una evaluación de impacto y protección de datos. Pero eso no significa, por ejemplo, lo que suele disparar el que haya que hacer una evaluación de impacto es que hayamos calificado previamente en la evaluación objetiva del considerando 72 el tratamiento como riesgo alto. Pero puede ocurrir otros sitios donde tengamos un tratamiento normal y eso no significa que no tengamos que tener controles y medidas mitigadoras de los riesgos. Entonces, porque es que hay gente que dice, hago PIA y pongo medidas, ya, y si no hay PIA, ¿qué pasa? ¿Que no pones medidas? Pues esas evaluaciones también deben recogerse en algún sitio. Parece ser que más libremente, como nosotros queramos, y pues muchos de los sitios es tener una herramienta de cumplimiento normativo. Lo que venía a decir, y con ello cierro, es que estas herramientas que van a dar cumplimiento, aparte de los problemas que hoy en día existen en el reglamento, se tienen que coordinar muchas veces de alguna manera, porque si no, vamos a tener 3 o 4 herramientas para cada cosa. Y se me ocurren. Una puede ser la que aquí quizá estamos más centrados, que es cómo gestionar los consentimientos, pero también cómo gestionar los derechos ARCO. También cómo gestionar específicamente de portabilidad, que esa es muy complicada, porque para gestionar la portabilidad hay que extraer datos de los sistemas transaccionales, hay que empaquetarlos en un fichero que se pueda de alguna manera compartir con el interesado y eso a veces es un desarrollo a medida. Y luego, esta es optativa, una general de cumplimiento normativo de decir cómo tenemos esto ordenado para recoger todas las evidencias de accountability y cumplir. 3 tipos de herramientas que se pueden refundir, yo recomendaría que cuando las investiguéis, que vean que por lo menos son capaces de hablarse entre ellas, porque si no vamos a tener de nuevo una labor de tener que aunar fuentes de información. Y con esto creo que he estado en la media hora y termino. Muchas gracias.